El Gran Despertar. Parte 8. De la lucha armada a la influencia política e institucional. Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, numerosos movimientos revolucionarios latinoamericanos privilegiaron la lucha armada como vía para alcanzar el poder. Sin embargo, el escenario internacional cambió profundamente al finalizar la Guerra Fría. La caída del Muro de Berlín en 1989 y la desaparición de la Unión Soviética en 1991 transformaron el equilibrio político mundial. Cuba perdió a su principal aliado económico y comenzó una de las crisis más severas de su historia, conocida como el Período Especial. Al mismo tiempo, muchos movimientos revolucionarios comprendieron que el contexto internacional ya no favorecía la expansión mediante la guerrilla. Comenzaba una nueva etapa. En julio de 1990, fue creado el Foro de Sao Paulo por iniciativa del Partido de los Trabajadores de Brasil, con la participación de partidos y movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe, entre ellos el Partido Comunista de Cuba. Sus participantes lo presentaron como un espacio de coordinación política para enfrentar el nuevo escenario surgido tras el fin de la Guerra Fría y fortalecer la cooperación entre organizaciones afines. A partir de entonces, diversos movimientos comenzaron a privilegiar la participación electoral, la organización partidista, las alianzas internacionales y la acción institucional, sin que ello implicara necesariamente la desaparición de todos los grupos armados existentes. Comenzaba un nuevo paradigma político en América Latina. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional pasó de ser un movimiento revolucionario armado a consolidarse nuevamente en el poder, mediante procesos electorales. Daniel Ortega regresó a la presidencia en 2007 y mantuvo una estrecha relación política con el gobierno cubano. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional dejó las armas tras los acuerdos de paz y posteriormente llegó al gobierno mediante elecciones. La transición de la insurgencia hacia la política institucional reflejaba un cambio que comenzaba a repetirse en distintos países de la región. La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1999 marcó un nuevo momento para la región. Cuba y Venezuela desarrollaron una estrecha alianza política, económica y estratégica. Durante años, Venezuela suministró petróleo a Cuba mediante acuerdos bilaterales, mientras Cuba envió miles de médicos, maestros y otros profesionales como parte de programas de cooperación. Tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro mantuvo esa alianza. Para numerosos analistas, esta relación representó uno de los pilares más importantes del apoyo económico y político a Cuba durante el siglo XXI. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva llegó a la presidencia en 2003. Su gobierno apoyó iniciativas de integración regional y participó activamente en diversos espacios multilaterales latinoamericanos. En Argentina, tras la crisis de 2001, Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, seguido por Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo consolidó relaciones estratégicas documentadas con Venezuela y Cuba, participando activamente en alianzas regionales y promoviendo mecanismos de integración. En Chile, Michelle Bachelet encabezó dos gobiernos donde se mantuvieron relaciones internacionales y regionales fluidas, participando en el proceso de integración continental bajo un marco institucional. En Bolivia, Evo Morales llegó a la presidencia en 2006. Su gobierno fortaleció las relaciones con Cuba y Venezuela, consolidando nuevas alianzas regionales. En Ecuador, Rafael Correa impulsó una política exterior de cooperación con varios gobiernos latinoamericanos de izquierda y promovió mecanismos de integración regional como la CELAC y UNASUR. En Honduras, tras el mandato de Manuel Zelaya, Xiomara Castro asumió la presidencia en 2022, incorporándose a un escenario regional donde las alianzas políticas entre gobiernos de izquierda ya tenían varias décadas de desarrollo. Colombia representó uno de los procesos políticos más complejos de esta nueva etapa. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se desarrollaron en La Habana las negociaciones entre el Estado colombiano y las FARC. El acuerdo de paz, firmado en 2016, permitió que la organización firmante dejara las armas y se transformara en un partido político. Cuba y Noruega actuaron como países garantes en este proceso histórico, mientras algunos sectores consideraron este acuerdo un paso hacia el fin del conflicto armado.
Otros sostuvieron que otorgó participación política a una organización responsable de décadas de violencia y que el proceso no logró poner fin a la actividad de todas las estructuras armadas, pues continuaron operando disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos ilegales. Años después, Gustavo Petro, antiguo integrante del M-19 y con una larga trayectoria en la política institucional, llegó a la presidencia de Colombia, marcando un hito en la historia política del país. En México, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018. Durante su mandato, México mantuvo una política exterior de diálogo con diversos gobiernos latinoamericanos y fortaleció las relaciones diplomáticas con Cuba, incluyendo la contratación de personal médico documentada en diversas fuentes oficiales. Posteriormente, Claudia Sheinbaum continuó al frente